Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Escuela Superior de Economía. Teníamos la preespecialidad de Desarrollo Regional. Vamos a dar una pequeña explicación de lo que hemos visto hasta este momento. Mi nombre es Isabel, mi compañero es Yerel. Él les va a dar un pequeño contexto general de lo que vamos a explicar. Bueno, esencialmente aquí hay varios puntos fundamentales que hay que retomar del primer parcial. Como mi compañera lo mencionó, el desarrollo regional implica diversas cosas que tienen que ser explicadas y bueno, la mayor parte de este momento, lo que nosotros llevamos a cabo fueron tratar de explicar las razones de por qué unas zonas son ganadoras y otras son perdedoras. Esto lo hicimos en base a diversas teorías que apoyan con sus argumentos a estar a favor o en contra, o más bien tratar de explicar las razones por las que unos consiguen el crecimiento y otros simplemente no se da. A su vez es importante hacer una diferenciación entre lo que implica el desarrollo y lo que implica el crecimiento, puesto que son términos que comúnmente son confundidos y es algo erróneo. Bueno, de lo que acaba de decir mi compañero, yo les voy a explicar lo que es desarrollo, o por lo menos para mí desarrollo se mide en el incremento del bienestar de la sociedad en términos cualitativos y no cuantitativos. Por la parte del crecimiento económico, tiene que ver más con la productividad, es decir, con la generación de bienes y servicios a una mayor escala, pero es importante hacer esta diferenciación durante este curso, puesto que un país puede tener crecimiento económico, pero no desarrollo, es decir, un país puede ser rico, pero no tener en total satisfacción a la sociedad. Bueno, en cuanto a eso, mi opinión es que en México sí tenemos crecimiento económico, aunque sea muy por debajo de lo que Latinoamérica tiene, pero sin en cambio no tenemos desarrollo, ni social, ni económico, ni político. Lo podemos vivir en las ciudades, aunque son ciudades tenemos slums, y yo creo que es algo que el desarrollo solamente se quedó en teorías y no en un ámbito más real. Para tratar de enfatizar un poco más esto, habría que definir un poco el desarrollo regional. Hasta este primer parcial, lo determinante del desarrollo regional es que es una subrama de la economía regional. Prácticamente esta parte fundamental de la economía se va a encargar de estudiar los factores que determinan que ciertos lugares tengan oportunidades mejores para impulsar un crecimiento y otras que simplemente no pueden acceder a ello por diversas cualidades. Dentro de las teorías postulan que es fundamental tomar en cuenta tanto la inversión extranjera como los recursos, la localización, la generación de clústeres, de tecnopolos, pero justamente toda esta terminología adquirida fue de las diversas teorías que encontramos a través de este primer parcial. Dentro de las teorías vamos a encontrar la teoría cepalina, la teoría neoclásica, la teoría de la modernización, la teoría de la región exportadora, entre otras. Mi compañera también va a mencionar algunas. Por ejemplo, en este parcial analizamos a fondo la teoría del desarrollo endógeno, analizamos también la escuela política y la teoría de la polarización. Bueno, fundamentalmente estas teorías tienen diversas ideologías hacia tratar de explicar la sociedad estratificada. Algunas la ven como una clase antagónica, mientras que otros teóricos lo ven más como una sociedad en grupo, pero sin clases. Estos postulados van a ser fundamentales para tratar de explicar lo que tiene que ver con el crecimiento en ciertos territorios y el atraso de otros. Bueno, yo añadiría lo que tú estás diciendo, que por ejemplo en el debate llegamos a la conclusión de que no todas las regiones pueden llegar a un crecimiento y desarrollo económico mediante la industrialización. Entonces yo creo que eso sería como nuestra conclusión de este primer parcial, y a mí me gustaría que, no sé, tú dieras alguna opinión, porque tú estuviste dentro de la región ganadora, de qué es lo que más te llama la atención de esa región. Específicamente en este punto que mi compañera está abordando, yo creo que es una de las conclusiones más importantes del primer parcial de desarrollo regional. O sea, no quedarnos con la idea que el desarrollo únicamente se va a impulsar con la industrialización.
puesto que algunas de las teorías que estuvimos racionalizando un poco, pues postulan que puede existir un desarrollo incluso autónomo, un desarrollo comunal. O sea, no hay que desprestigiar ciertas actividades económicas como las artesanías, como la agricultura, puesto que estas actividades pueden desempeñar un papel fundamental para que ciertas áreas tengan un mayor bienestar. ¿Qué tal? Nos encontramos con el profesor Jaramillo. A continuación le vamos a hacer un par de preguntas enfocadas a la preespecialidad de desarrollo regional. Como primer punto, ¿podría decirme, profesor, lo que entiende por desarrollo regional? Sí, se refiere a la capacidad que tiene cierto tipo de región de una transformación económica, tecnológica, social y que le hace diferente en su competitividad ante otros lugares u otros centros. Ahora bien, ¿considera que el desarrollo es un mito? No, no es un mito desde el punto de vista específico, porque hay algunos centros en donde se notan un potencial muy alto de desarrollo, con economía muy próspera, con una competitividad muy alta y con sueldos y salarios diferenciados ante el resto de un país. Había que reconocer que hay una diferencia muy grande entre sectores económicos, entre algunas regiones en sus niveles de desarrollo y o crecimiento. Claro. Bueno, y esto va un poco formulado a la siguiente pregunta. ¿Podría explicarme cuál es la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico? Si el desarrollo se refiere a transformaciones cualitativas, integrales, en donde va a la par el desenvolvimiento económico con cubrir necesidades sociales. Van juntos esos elementos y por eso es difícil poder afirmar contundentemente que cierta región está altamente desarrollada, porque hay lugares donde son prósperos los capitales, pero son muy miserables los estratos sociales que participan. Entonces, el desarrollo tiene que asociarse con satisfacción de la sociedad también y con una estabilidad espiritual igualmente. Y el crecimiento es una cuestión cuantitativa. El hecho de que un PIB crezca o el ingreso per cápita crezca un poco, no quiere decir que ya está el bienestar. Es un cambio cuantitativo. Les pongo un ejemplo extremo. Caso de China tiene un PIB altísimo comparado con el resto de los países del mundo. Pero a nivel per cápita, por ejemplo, le toca a los chinos un ingreso muy pequeño, dado que son muchísimos. Entonces eso es como engañoso. Había que hacer esa diferenciación. Entonces el crecimiento no puede tener una satisfacción para todos de ninguna manera. ¿Por qué considera que en ciertas partes del mundo se lleva a cabo un desarrollo y en otras simplemente no se puede dar? Son muchos los elementos, es multifactorial el conjunto de razones. Lo primero es que una sociedad se desarrolla armónicamente si cuenta con un nivel de educación y de cultura, por una parte. Por otra, que haya un nivel de desarrollo tecnológico aplicable en todos los sectores económicos, que haya, desde luego, suficiente inversión. Entonces, como aprecian, son algunos de los elementos que contribuyen de manera fundamental a que haya desarrollo. En los países donde es escaso este conjunto de elementos, está echada su suerte a no competir. Bueno, sería prácticamente la entrevista concluida. Agradecemos mucho su tiempo, profesor. Con gusto, saludos. Ahora bien, hay que retomar ciertos puntos que tienen que ver exclusivamente con este parcial. Específicamente, como ya se mencionó,
La intención de este primer parcial fue conocer las teorías que dan sus diversos puntos de vista para conocer las razones de por qué una área se encuentra desarrollada y otras simplemente no encuentran esa cualidad. Para diferenciar estas teorías voy a clasificar prácticamente en 4 rubros. Estas teorías se clasifican de acuerdo a la ideología que tienen en posición a la cuestión del desarrollo. Por una parte, vamos a encontrar a la teoría endógena, vamos a encontrar a la teoría exógena, vamos a encontrar las teorías que tienen la ideología de la convergencia y una última que tiene que ver con la divergencia. Específicamente, dentro de cada una de estas se encuentran teorías que tratan de explicar su postura. Yo voy a desarrollar específicamente una que es la teoría neoclásica. La teoría neoclásica es una de las teorías que postulan que el desarrollo puede ser convergente, pero él lo que postula es que existe una libre movilidad de los factores de producción. El no existir esta cualidad hace que existan desigualdades y que por lo tanto pues no se da como tal el desarrollo. Por una parte más, encontramos la teoría del desarrollo desequilibrado. Esta teoría postula que la libre movilidad de los factores de producción no produce una convergencia, sino que más bien la erradica. Y de esta forma lo que él propone es que las políticas que se lleven a cabo en las naciones sean llevadas a cabo por el Estado. Es como la limitante o como ese punto de razón de las políticas que él pone énfasis, que es el gobierno. Ahora bien, vamos a ver ahora unas partes que tienen que ver con la divergencia. La divergencia prácticamente postula que el desarrollo no se da de una misma forma o en la misma magnitud en cada uno de los espacios, y dentro de estas vamos a encontrar lo que tiene que ver con la teoría de la economía política clásica y la de la colonización interna. Estas dos teorías guardan en común que ven a la sociedad como una sociedad estratificada, es decir, como un conjunto de clases antagónicas. El antagonismo se basa prácticamente en que el bienestar para unos tiene que ser obligatoriamente el desbeneficio para otros. Desde esta perspectiva, históricamente se ha visto que la lucha de clases es una situación constante, por lo que él postula es que simplemente las periferias son explotadas por los centros. O sea, si los centros están industrializados es por una principal razón. La razón sería que los que son periferias o los que se encuentran en las áreas rurales están soportando el crecimiento de estos. Desde esa visión, lo que ellos postulan es que la divergencia va a ser de una forma históricamente continua por el hecho de ser un aspecto inherente a la sociedad. Ahora bien, dentro del aspecto del desarrollo endógeno, tiene que ver con una postura prácticamente de un desarrollo autónomo. No hay que pensar, como ya se mencionó anteriormente, que el desarrollo solo se puede llevar a cabo de la industrialización, sino que puede haber otros medios. Prácticamente el desarrollo endógeno lo que hace es poner al hombre en el centro de la sociedad. No hay que excluir a los artesanos, a los agricultores, a los apicultores, puesto que esas actividades pueden impulsar el desarrollo. Sin en cambio, también habría que mencionar que uno de los temas que ellos enfatizan es la solidaridad de la sociedad, así como la democracia, y es decir, la participación de cada uno de los individuos. Esta teoría prácticamente postula diversos desarrollos, que es el desarrollo autocentrado, el desarrollo autónomo, el desarrollo democrático, que prácticamente y finalmente terminan bajo la conclusión de que el desarrollo es posible siempre y cuando el hombre desarrolle actividades que estén dentro de sus capacidades y que a su vez disfrute. Por la parte del desarrollo exógeno, tiene que ver con una ideología que postula que no es posible el desarrollo en las comunidades si no hay una intervención externa. De esta forma, lo que ellos proponen es una apertura, es decir, que ellos acepten la inversión extranjera directa, que acepten apoyos gubernamentales, y es como el mérito que ellos proponen para poder salir del subdesarrollo. Y bueno, específicamente de una manera muy general y debido a al corto tiempo de este video,
pues en términos generales sería lo que implica cada una de estas teorías. Y bueno, transfiriendo un poco lo que tiene que ver el desarrollo regional en México, pues hay que hacer una postura histórica. De 1944 a 1980, el desarrollo regional prácticamente en México se va a llevar a cabo por el Estado, y a partir del 80 vamos a encontrar una nueva recodificación en donde más bien el desarrollo regional se va a ver impulsado por cuestiones externas que van a entrar con la idea de la globalización. La parte interna, que es decir, la que estaba en cargo del gobierno, van a ser políticas públicas que tienen que ver con la salud, la educación y la infraestructura, mientras que por la parte de la globalización van a ser aspectos que tienen que ver más con áreas estratégicas, es decir, solo se va a apoyar aquellas áreas que tengan forma de verse inmersas en el mercado mundial. Y bueno, creo que sería hasta aquí nuestro punto de vista, y esperemos que les haya gustado.